Que nada para que no Vale. se haga muy tarde. Tú, claro, sobre todo por eso. Tú, en cuanto de todas formas tengas el PDF, me lo envías y así enviamos el vídeo y el PDF y la gente Mañana puede mismo. revisar. Mañana mismo, Ajá. si puedo hoy, pero si no, mañana mismo. Perfecto, muy Dale. bien. Pues empezamos Perfecto. entonces. Cuando tú digas. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis conectados. Mi nombre es Adriana Méndez, para los que no me conocéis, soy la secretaria del Colegio de Veterinarios de Lugo y lo primero agradeceros por vuestra presencia hoy aquí, a nuestro ponente, por supuesto, que sabemos que tiene una agenda muy apretada y ha sacado un ratito para compartir sus conocimientos con nosotros. El doctor Andrés Marcaccini no necesita presentación, muchos de vosotros ya lo conocéis, sabéis que es un gran profesional, si no sabéis os lo digo yo, que pone muchísima pasión en todo lo que hace y que eso lo transmite en todas las ponencias. Entonces vamos a disfrutar de un rato muy agradable todos y sin más dilación empezamos cuando quieras, Andrés. Pues muchísimas gracias, Adriana. Bueno, ya, al final estas presentaciones siempre me sacan los colores. Luego de una cosa así hay que estar a la altura, pero bueno, ya me diréis. Ya me diréis qué tal. Igualmente intentaremos hacer una clase amena, ¿vale? Intentaremos hacer una clase amena. Yo creo que es más ameno el linfonodo que el hígado, pero bueno, ya me vais contando. Intentaremos hacerlo bien, ¿vale? Y no sé, lo que necesitéis, lo que no se entienda, siempre digo lo mismo, al final el alma de profesor no se pierde. Preguntad lo que haga falta, está el chat creo, si no pues me vais avisando si hay alguna pregunta que no vea, porque por ahí surgen cosas mientras voy hablando y es preferible resolverlas en el momento, no me molesta que pregunten. Yo creo que la mayor parte de la gente que está por ahí nos conocemos y bueno, prefiero que me pregunten a que queden muchas dudas. En la medida intentaré que queden más certezas que dudas, ya me van contando, vale. Se ve la presentación ahí bien, ¿no? Entiendo que sí. A partir de ahora no veo a nadie. Bien, entonces, antes de empezar, como decía, antes de empezar con lo que es citología, la citología hepática, rescato dos frases ahí que están en el libro en el Ruskin-Meyer que me parecen interesantes a la hora de abordar la citología hepática. Básicamente porque no hay que abusar, digamos, hay que tener un uso adecuado de la citología hepática, saber en qué momento vamos a hacer una citología hepática y sobre todo para qué la vamos a hacer. No puede ser que cada vez que están las enzimas hepáticas elevadas pinchemos el hígado sin sentido. Entonces hay que tener en eso cierto criterio y creo que esas dos frases, digamos que desde el punto de vista diagnóstico, la evaluación citológica del hígado es gratificante cuando se realiza con sensatez, estoy absolutamente de acuerdo, y que su utilidad diagnóstica es limitada y su excesivo uso puede conducir a una información incompleta e imprecisa también. Me parecen dos frases extraordinarias para empezar. A partir de ahí, la citología hepática es maravillosa para algunas cosas. Es muy buena, muy útil y resolutiva para algunas cosas, como por ejemplo una lipidosis hepática felina, no se nos escapa. Muchos tipos de neoplasia son fácilmente diagnosticables e incluso los típicos cambios vasculares, que normalmente son inespecíficos, pero nos dan bastante información, también son, digamos, muy fáciles y la cito nos ayuda mucho. Luego, más o menos, los procesos inflamatorios, por ejemplo, de una colangitis, digamos, prácticamente imposible confirmar eso. Los cambios fibróticos y en los procesos fibróticos crónicos asociados a procesos inflamatorios mixtos, citológicamente son difíciles de valorar y estar seguro de lo que estamos viendo, y también es difícil de valorar en una citología, por ejemplo, los típicos nódulos hiperplásicos regenerativos y tener claro, meridianamente claro, si no estamos viendo realmente un carcinoma bien diferenciado, un adenoma. Esas cosas por citología hepática muchas veces nos dejan un mal sabor de boca y no llegamos a nada. Sabiendo esto, pues básicamente tenemos que saber cuándo vamos a utilizar la citología hepática, para qué la vamos a utilizar. Debemos interpretar correctamente los resultados y además
cuáles de esos resultados tendrán realmente un valor diagnóstico que no sea útil. ¿Vale? A mí me pasa que muchas veces la citología hepática, me lo comento siempre con la gente que me envía citologías, que me dejan muchas veces sabor a nada, porque no llego a grandes conclusiones. Otras veces sí, muchísimas, pero otras tantas, pues no tantas. Entonces, un poco esos son nuestros objetivos, al menos los míos, espero que los vuestros para el día de hoy. Hay cosas que las voy a pasar un poco rápido, sobre todo porque tengo mucho material y ya me conocéis, que me enrollo mucho y después se me va el tiempo. Entonces hay cosas que intentaré pasarlas rápido. ¿Cuándo y para qué deberíamos hacer citología hepática? Alteraciones, obviamente, de las enzimas hepáticas, digamos, dentro de un contexto clínico que consideréis que el hígado presenta además de enzimas hepáticas alteradas, porque se justifica, obviamente, pinchar el hígado, asociado a alteración de la funcionalidad hepática, obviamente, cuando hay cambios radiológicos, ecográficos, hepatomegalias claras, ya sea difusa, localizada, en forma de nódulos que afectan solo a un lóbulo, en esos casos, obviamente, que sí que está recomendado hacer una cito. En caso de enfermedades multicéntricas, no sé, se me ocurre un linfoma multicéntrico, pues estaría recomendado punzar el hígado, incluso con cambios o sin cambios morfológicos evidentes. Lo mismo nos pasa con un mastocitoma. Digamos, dentro del estadiaje clínico del mastocitoma está recomendado o está indicado hacer una citología hepática, aún no existiendo cambios, digamos, ecográficos evidentes de una hepatomegalia. Entonces, en esos casos se recomienda hacer una punción hepática. ¿Cuándo es la citología, digamos, la técnica de elección? ¿Vale? ¿En qué condiciones? Obviamente, cuando tenemos un paciente problemático, ¿sí? Y que obviamente, digamos, hacer otro tipo de intervención podría ser, digamos, complicada. Por lo tanto, ese tipo de paciente es ideal para una citología hepática, ¿no? Para procesos poco invasivos, por riesgos anestésicos, problemas de coagulación, por eso ya lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, que sois clínicos. En caso de lesiones multifocales, la citología es extraordinaria porque nos permite tomar muestras de distintas zonas, ¿vale? Si no, pues no podremos poner a hacer biopsias de lesiones múltiples porque, bueno, eso sería impracticable. Entonces, en ese sentido, la citología es una maravilla. Esto lo remarco en rojo porque me parecen cosas que en realidad no están en los libros y yo creo que son fundamentales. Es decir, yo creo que cuando existen limitaciones económicas por parte de los propietarios, cuando no pueden abordar ni siquiera una intervención para una biopsia o incluso para pagar una histopatología, porque incluso podría llegar a ocurrir. No sé, me parece una buena metodología para poder llegar a alcanzar un diagnóstico, y agregado por cuando existen ciertos miedos por parte de los propietarios. Vosotros conocéis mucho mejor que yo que hay muchos propietarios que tienen mucho miedo. Entonces, pues bueno, es un método muy poco invasivo, muy poco riesgoso y que nos puede dar muchísima información. Entonces, me parece que sí que es indicada la cito en estos casos. Como veis, voy un poco rápido, veloz, para no perder tiempo, ¿vale? Si hay alguna de las cosas que digo, me avisáis, ¿vale? Si no entendéis o si voy muy rápido. ¿En qué caso la cito no sería la técnica de elección? Básicamente, cuando el diagnóstico definitivo, que obviamente no lo podemos saber antes de hacer la muestra, no depende, digamos, de las células que vemos, sino que tenemos que valorar la arquitectura, es decir, la estructura del hígado. Esa es la principal desventaja de la citología, ¿vale? Entonces, no podemos determinar nunca la afectación de la zona si estamos viendo una alteración a nivel periportal, a nivel centrolobulillar, etcétera, etcétera. Eso, por citología, no lo podemos ver y, como sabéis, digamos, en estos casos siempre hay que tomar muestra porque, bueno, luego nos encontramos con que no llegamos a una conclusión, pero siempre hay que tomar muestra, porque esto, digamos, lo resolvemos al final. Digamos, muchas veces vemos un proceso que no podemos localizarlo dentro del hígado. Hay que recordar, no me voy a poner a hablar de patología hepática muy profundamente ni nada, pero siempre tenemos que recordar que el hígado al final tiene esta distribución típica de los lobulillos con las venas centrolobulillares y los espacios periportales, y lo que es el acino hepático básicamente nos explica cómo
circula o cómo está irrigada en las distintas regiones del lobulillo. Y sabemos que la sangre corre en sentido hacia la vena central y que esa sangre, en la medida que va llegando a la vena central, va marcando distintas regiones. Y que las regiones sí que nos marcan o nos indican muy probablemente con qué podría estar relacionada la causa de donde vemos la lesión. Es decir, si vemos una necrosis, una fibrosis centrolobulillar o periportal, podemos asociar a un proceso hipóxico, a un proceso tóxico, etcétera, etcétera. Esto lo veíamos en patología. Pero citológicamente esto no lo vemos, pero histopatológicamente la localización de la lesión nos dice muchísimo de la posible causa. Entonces, y eso se explica básicamente desde la irrigación del hígado, sin más. Hay que recordar que la irrigación del hígado es muy particular porque se hace un sistema porta, porque la sangre arterial y venosa se mezcla, porque la cantidad de sangre oxigenada que circula por los hepatocitos es una sangre solamente oxigenada del 20%, el resto es sangre venosa. Si bien el hepatocito es una célula muy resistente, obviamente los procesos hipóxicos los sufren mucho, sobre todo los hepatocitos de la zona central, y los procesos tóxicos los sufren mucho, sobre todo los hepatocitos de la zona periférica o periportal. En ese sentido, pues, dos cosas como para entender. Por citología, esto obviamente no lo podemos ver. ¿Sí? Algunas contraindicaciones o algunas cosas que tenemos que tener presente a la hora de la toma de muestra. Obviamente, pacientes con trombocitopenia, si las plaquetas no están normales, debería hacerse una prueba de coagulación. ¿Vale? Siempre hay ciertos riesgos. Si la prueba de coagulación está alterada, normalmente se recomienda dosificar, bueno, tratar con vitamina K, repetir la prueba a las 12 horas, a ver cómo está eso. Si las plaquetas siguen bajas, pues deberíamos valorar un poco los pros y los contras de realmente intervenir y la necesidad de hacer una punción hepática. Si consideramos que son más a favor que los posibles contras, pues deberíamos hacerlo. Eso es puro criterio clínico. ¿Sí? E incluso tener presente que con analíticas normales, con plaquetas normales, en condiciones, digamos, un animal clínicamente, analíticamente normal, incluso son posibles las hemorragias. Entonces, siempre tener eso presente. También tener presente que si tenemos un paciente que no colabora, pues lo ideal es sedar, hay que trabajar tranquilo. Si bien es una técnica muy poco invasiva y no debería generar ningún problema, pues si el paciente es un poco inquieto, mejor sedar y trabajar tranquilo. En lesiones focales medianas o muy pequeñas, siempre hay que sedar. Necesitamos un paciente que esté tranquilo y que no se mueva porque, digamos, podemos obviamente cometer un sesgo muestral y realmente estar viendo una zona del hígado que no es la que nos interesaba ver. Entonces, realmente eso sería una pena. Tener presente que debemos rasurar, desinfectar siempre, esto está más que claro. Y simplemente comentar que algunas razas, como por ejemplo el pastor alemán, el golden retriever, digamos, ecográficamente las lesiones que son muy grandes, cavitadas, hay que valorar, digamos, realmente punzar porque, digamos, es muy posible que se trate de un hemangiosarcoma y, bueno, los hemangiosarcomas son difíciles de diagnosticar citológicamente, de confirmar citológicamente que es un hemangiosarcoma y las probabilidades de lesionar o de generar un proceso hemorrágico quizás son más altas. Entonces, en ese sentido, también valorar la necesidad de hacerlo o no. Más cosas. Algunas recomendaciones a la hora de toma de muestra. También rápido, si las lesiones son focales, el muestreo hay que hacerlo ecoguiado, no hay otra opción. Las agujas, poder usar a lo mejor de más G en caso de que tengamos ciertas dudas de que pueda haber hemorragia. También depende obviamente del tamaño del animal y tal, pero bueno, podemos trabajar con agujas de mayor G. Normalmente las que se usan pues, son las azules largas van muy bien, pero bueno, llegado el caso pues se puede usar una más finita y evitamos los problemas. Obviamente, siempre, porque sabéis que el hígado es un órgano muy vascularizado, normalmente se recomienda no aspirar porque contaminamos demasiado la muestra, pero si no somos capaces de obtener material, pues sí podemos aspirar un poquito. ¿Sí? A ver si podemos quitar más células. En general, el hígado, los que habéis hecho citología hepática, sabéis que el hígado exfolia muy bien, digamos, un epitelio,
y los epitelios generalmente folian muy bien, se sacan muchas células. Son pocas las citologías hepáticas que me han enviado, por no decir ninguna, donde no he visto material. Normalmente hay mucho patocito, así que en ese sentido no dan problema. Una cosa que sí, no debemos intentar cambiar de ángulo durante el muestreo. El hígado es un órgano muy friable, podemos facilitar, romper demasiado, favorecer la existencia de una hemorragia, entonces en principio no movemos dentro, y si vamos a mover, quitamos y volvemos a introducir. Podemos acoplar la jeringa para manipular mejor, y posteriormente se recomienda, digamos, poner el perro en decúbito external digamos, para evitar hemorragias o limitar las posibles hemorragias, y siempre intentar monitorear un posible hemoperitoneo. ¿Dónde debemos tomar la muestra? Esto también, súper rápido. En una hepatomegalia difusa es muy fácil, incluso hay quien la hace a ciega, lo sabéis. ¿Vale? El perro normalmente pues lo ponemos en decúbito dorsal, tenemos que acceder al lóbulo izquierdo, que es el más grande, y normalmente la localización está a nivel medio entre el sifoides y la última costilla. Y en una dirección, en el caso de los perros, cráneo dorsal, ¿sí? En 30-45 grados hacia adelante. En los gatos se suele hacer un poquito más vertical porque es más grande, es más fácil, pero vamos, siempre está el que lo hace a ciegas y también suelen ciegar bien, sin ningún problema. La otra opción, el perro pues, directamente de pie y detrás de la última costilla, digamos, cuando la hepatomegalia es muy marcada, pues, se llega bien detrás de la última costilla, pero si no se palpa, sí que podríamos hacer una placa, a ver dónde está, como para intentar ver dónde se localiza y si podemos tomar una muestra de mejor calidad. ¿Sí? Esto es un vídeo que puse para que veáis cómo se hace la toma de muestra, pero yo creo que por una cuestión de tiempo no lo voy a pasar, dura unos 2 minutos y medio y no vais a perder gran cosa. Llegado el caso, se lo paso a Adriana si hace falta, si lo queréis ver, pero vamos, está en la web, está en YouTube, y es un vídeo muy rápido, ¿sí? Que no aporta mucho más de lo que acabo de contar. Una vez que tomamos el material, se extiende la muestra con un squash. Los hepatocitos son bastante más... se rompen menos, pero siempre igualmente hay que tener cuidado porque cuando hay un proceso degenerativo, sí que si presionamos demasiado podemos generar mucha ruptura celular. Entonces, si bien son células más resistentes, y no es fácil hacer un puré de células, como suele pasar a veces, siempre la recomendación es una extensión no que presione demasiado, pero no muy suave como para que las células sí que puedan separarse. A nivel de la tinción rápida, la que tenemos en la clínica, ¿vale? Sin más. Con eso es suficiente para prácticamente la totalidad de lo que podemos llegar a ver en la clínica, ¿sí? ¿Qué se recomienda o qué recomendamos? Sobre todo para histopatología, pero bueno, para citología llegado el caso también, podemos reservar algunas muestras, 2, 3, 1, por si, digamos, necesitamos hacer alguna tinción especial, como por ejemplo, no sé, un PAS, que digamos citología pues no lo hacemos, nunca lo he hecho, pero bueno, si fuese el caso, o incluso, no sé, probar con un GIEMS, a ver si determinadas patologías podríamos verlas mejor con un GIEMS, ¿sí? Pero bueno, en principio las tinciones rápidas van súper bien, es lo que uso yo a diario. Y vamos, hasta ahora no he tenido problema. Esto lo digo siempre, chicos, da igual cómo veáis la muestra, siempre hay que verlas todas, dedicarle tiempo al cito, eso lo sabéis, y recorremos la muestra en su totalidad. Y esto también, ya los que me conocéis, siempre lo digo, el 100 por ensucia los objetivos. Para mi gusto, a 40 alcanza, sobre todo el hígado, que las células son súper grandes y no hay ningún problema a la hora de valorar el hígado. Entonces, a 40 alcanza, ¿vale? Os vais a ahorrar suciedad de los objetivos. Bien. Hasta aquí toda la parte general, introducción y tal. Espero que más o menos haya quedado claro. Lamento las prisas. Quiero llegar a la parte que os interesa a todos, me imagino.
que es donde, a la hora de ver células. Entonces, como soy histólogo, lo sabéis, mucho más histólogo que histopatólogo, defiendo que hay que conocer la histología de los órganos que vamos a tomar muestra. Y como tal, todos los órganos que vamos a tomar una muestra tenemos que conocerlos histológicamente. Es un error valorar un órgano que no sabemos cómo son sus células ni cómo están organizadas, porque difícilmente lleguemos a un diagnóstico. O lo que veamos no sepamos si está bien, está mal o está más o menos. Entonces, en este caso, vamos a hacer un paseo rápido por el hígado, pero digamos siempre asociando la histología a la citología, es decir, qué es lo que vamos a ver en el hígado. Entonces, como decía, pues sabemos que el hígado, esto lo sabemos de la facultad y luego pues, de nuestra profesión, tiene una organización en lobulillos que son más o menos hexagonales y que esos lobulillos pues varían mucho en función de la especie, se marcan más, se marcan menos, pero esa distribución, esa organización en lobulillos con una vena centrolobulillar y los espacios portales periféricos es común en todas las especies, ¿vale? Es un poco esto lo que tenemos aquí, la vena centrolobulillar y los espacios periportales donde tenemos parte de la vena porta, de la arteria hepática y los conductillos biliares, ¿sí? Y también sabemos que la sangre, pues como decíamos antes, circula por los sinusoides hacia la vena centrolobulillar y es una sangre mezclada, sangre arterial y sangre venosa. ¿Y qué más sabemos de esto? Que básicamente gran parte del parénquima del hígado, el 80% del hígado, está formado por hepatocitos, que los hepatocitos son células epiteliales y que se disponen en cordones, ¿sí? No, ¿qué quiere decir esto? Que el hígado, desde el punto de vista celular, puede resultar bastante aburrido o bastante fácil. Es decir, la mayor parte de las células que vamos a ver son hepatocitos. Y con eso trabajamos. Y es la célula donde nos vamos a centrar. ¿Sí? Entonces, citológicamente, ¿cómo son los hepatocitos y qué vemos? ¿Sí? Nuestro punto de partida para saber cómo son los hepatocitos en la citología está en la histología. Está en la histología. Sabemos que están organizados en cordones, como decíamos antes, que son células poliédricas, cúbicas, que tienen 6 lados, tridimensión, pero que sus lados están muy polarizados, es decir, son muy, muy diferentes los distintos lados del hepatocito. ¿Por qué razón? Porque si vemos esta imagen aquí, vemos que hay lados de los hepatocitos que son claramente vasculares, es decir, que limitan los sinusoides. ¿Vale? Y hay otros lados de los hepatocitos que son claramente uniones fuertes. Y que esas uniones fuertes, en estas flechitas que están aquí, delimitan los canalículos biliares. Y aquí se forman los canalículos biliares. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si entendemos que aquí se forman los canalículos biliares, básicamente entre dos hepatocitos muy pegados, muy unidos, y con uniones especiales que permiten la formación de los canalículos, quizá podamos entender que cuando el hepatocito cambia un poquito su tamaño o aumenta su tamaño en los procesos degenerativos, inmediatamente estos canalículos biliares se obliteran y la bilis no puede abandonar el hepatocito. Sí, por eso es bastante común ver los procesos pigmentos biliares dentro del hepatocito cuando altera un poquito su tamaño. ¿Sí? No sé si los lié mucho con esto, pero bueno, ahí está la base un poco de por qué vemos. Si ven por aquí, tengo un gato que vino a escuchar la clase también. Vale. Los hepatocitos, citológicamente e histológicamente los vemos en cordones. Y yo creo que eso en el hígado se ve bastante bien, fijaros. Esta es una citología de un hígado perfectamente normal, súper bonita, y vemos cómo están organizados los hepatocitos en cordones. Esto es lo que debemos ver. Cordones, por ahí grupos, eso es lo normal. Sí, eso es lo normal. La morfología de los hepatocitos, ¿qué nos dice en una citología? Pues básicamente nos habla de cómo están, si están bien o si están mal. Entonces, hay que partir de la base del hepatocito citológicamente normal, que lo vemos aquí, fijaros, tienen una forma un poquito más redondeada, más ovoide, poliédrica. Fijaros que los límites están generalmente bien definidos. La posición del núcleo puede variar,
Normalmente el núcleo es central, pero puede variar, eso es por la extensión nada más. Pero fijaros que estos hepatocitos se ven perfectamente normales, morfológicamente perfectamente normales. Fijaros el tamaño. Si tenemos por ahí algunos glóbulos rojos nos ayudan un poco para dimensionarlos. Son células de 30 micras aproximadamente, 30-35 micras, depende mucho de su estado de actividad. ¿Sí? Estos son hepatocitos normales, luego los vamos a retomar. ¿Pero por qué les pongo esta foto? Porque para que veáis la diferencia que hay entre los hepatocitos normales y los hepatocitos anormales. Estos, por ejemplo, ¿vale? Pueden ser muchos otros, pero si comprendemos que esto es normal, claramente, sin saber demasiado qué pasa, seremos capaces de ver en una citología que estos hepatocitos no están bien. Luego le pondremos nombre. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Igual esto, si nuestro punto de partida es conocer o recordar cómo son los hepatocitos normales, pues vemos esto que está aquí y ya esto muy normal no está. Luego avanzaremos. ¿Qué nombre tiene esto? ¿Qué pasa aquí? Pero los hepatocitos estos están claramente alterados. Sí. Más cosas. Con respecto al ovoide, normalmente central, puede estar desplazadito, eso generalmente no nos dice mucho. Son células súper activas, los hepatocitos son células muy activas, trabajan mucho, por lo tanto la cromatina en general siempre es una cromatina bastante fina, lo que llamamos cromatina laxa. Los nucleolos son evidentes, normalmente hay más de uno, puede haber hasta tres, sobre todo las células muy normal. ¿Cuándo son anormales los nucleolos? Lo sabéis, digamos, de los criterios citológicos de malignidad. Cuando hay variaciones en el tamaño, cuando hay muchísimos, cuando hay variaciones en su forma. Pero cuando hay 1 a 3 redonditos, bien conservados y tal, pueden ser células que son muy activas y eso está bien. 25% de los hepatocitos, esto es una aproximación, pero eso está estudiado, está demostrado, son binucleados normales, son células tan activas que son células binucleadas normales. Hay que tenerlo presente. Sí, bueno, yo, si mal, yo creo que fue de las primeras citologías que vi en España, no es por contarle mi vida, pero bueno, me pareció muy curioso. Fui a una clínica y justo habían tomado una muestra del hígado y estaban sospechando que había un posible tumor porque veían un montón de células binucleadas, con más de un núcleo. Entonces yo digo, bueno, esto me tiene que servir porque aproveché a darles una clase de histología de hígado y hacerles entender de que muchos hepatocitos por su grado de actividad presentan dos núcleos y eso hay que entenderlo como normal. Ya luego vemos en qué condiciones podemos valorar la multinucleación de otra forma, pero por eso digo que la histología es fundamental a la hora de sentarse a ver. Luego, ¿qué más podemos ver dentro del núcleo? Hay algunas, os va a pasar muchas veces, de ver unas estructuras como esta que estoy señalando aquí, que son unas estructuras rectangulares, prácticamente transparentes, ¿sí? Que se ven dentro del núcleo. Son unas inclusiones intranucleares que no se sabe bien a qué se deben. No se sabe bien a qué se deben, pero son relativamente frecuentes, sobre todo cuando están alterados. Pero yo los he visto varias veces y que sepáis que si los veis, ¿vale? No os preocupéis. Se ven con relativa normalidad y no tienen un valor diagnóstico claro. ¿Sí? Más cosas de los hepatocitos. Ya veis que los hepatocitos tienen un montón de cosas que contar. Vale, con respecto al citoplasma, son células superactivas y las células muy activas con muchas organelas de todo tipo. Todas las organelas que hemos estudiado en la carrera están adentro del hepatocito y a montones. ¿Sí? Y además de todas las organelas hay vacuolas lipídicas, hay vacuolas glucogénicas en condiciones normales. Eso hace, ¿vale?, que en una imagen como esta de una microscopía electrónica de transmisión veamos un hepatocito ahí con un montón de cosas dentro, pero que en la citología veamos un citoplasma de aspecto heterogéneo, granulado, con unas pequeñas vacuolitas no bien definidas. Esto es un hepatocito normal. Normalmente los hepatocitos son así. ¿Sí? Quedaros con esa imagen, con esta imagen. Fijaros el citoplasma. ¿Sí? Ese aspecto heterogéneo, levemente apolillado. ¿Por qué razón?
porque tenemos que saber esto para luego, ¿vale?, ver alteraciones. Antes de meterme en eso, fijaros, cuidado. Luego, aquí tenéis un hepatocito binucleado con un citoplasma normal. Y en ocasiones, en la citología hepática, vais a ver algunas células binucleadas, como estas, que, fijaros que se parecen, pero que no son iguales. Fijaros, el citoplasma es un poco más homogéneo, los núcleos son más grandes proporcionalmente en relación al citoplasma. Esto es una célula mesotelial. Entonces, en ocasiones las podéis ver, pasad de ellas, no le hagáis mucho caso, porque siempre digo lo mismo. En citología es mucho más importante tener Parece que ha perdido la conexión, Andrés. Esperamos un minutito a ver si puede conectarse de nuevo. Hola, no sé si estoy ahora de nuevo en línea, no sé si me escucháis. Sí, ya te escuchamos. Vale. Pues ni me di cuenta de que me había... De que se había desconectado. No, si no me avisan, no me di cuenta. Ahora, no sé si veis ahora. Sí. Vale. Perdón. Nada, gracias. Pero tampoco me dio ninguna indicación aquí, ni me dijo que estaba No sé desconectado. Ahí me avisó una colega y me llamó Adriana. Se quedó como bloqueado a lo mejor la Qué pantalla. raro, bueno, siempre pasa algo. Bueno, espero que no... No sé dónde quedé. Si alguno de los que está por ahí me dice dónde quedé, lo agradezco. Y si no, sigo por aquí. Estábamos con el citoplasma de los hepatocitos y hablaba de la mesotelialia. Acá tengo a Marga, que gracias, Marga. Bien, vale, pues entonces un poco lo que os decía era, me había quedado aquí en el citoplasma, un poco tener presente esta idea, digamos, lo que es un citoplasma normal. Y teniendo esto como punto de partida, pues podemos entender sin saber demasiado, sin saber incluso qué es lo que puede estar pasando, si no sabemos mucho citología o no nos animamos mucho con la cito, entender de que este citoplasma está alterado.
Entonces a lo mejor llegamos hasta ahí. Luego intentaremos ponerle nombre, obviamente. ¿Sí? Lo mismo en este caso, un citoplasma que está claramente alterado. Venga, más cosas. Dije, el 80% de las células que vamos a ver en el hígado son hepatocitos. ¿Qué otras células podemos ver en el hígado? Células de los conductos biliares. Básicamente lo que vamos a ver en las células de los conductos o conductillos biliares es este tipo celular. Fijaros, células muy, al final es un epitelio de revestimiento, entonces células cúbicas, son pequeñitas, una relación núcleo-citoplasma bastante grande, el citoplasma es bastante basófilo, y son células, como pongo aquí, normalmente poco frecuentes. Podemos ver algún grupo por ahí, pero en general no se suelen ver. E incluso cuando se suelen ver, hay poquita cantidad. Sí, hay poquita cantidad. También tenemos que tener presente que hoy es el día de las complicaciones, el gato se quiere ir, o se aburrió de la clase, lo vamos a mandar para afuera. Ahí está. Perdón. También hay que entender de que los conductos biliares, hay algunos que son un poquito más grandes y que su epitelio pasa de ser cúbico simple y se puede ver de forma cilíndrica. También hay que interpretar esto como que son o que pertenecen al conducto biliar. Siempre tenemos que pensar en las cosas normales, antes de pensar cosas raras. Entonces, podemos encontrar estas células y son células típicas de los conductos biliares. Cilíndricas, aquí las veis. Esta es una citología hepática donde habría varias de estas estructuras. ¿Qué son? Pues son células de los conductos biliares de mayor tamaño, con un epitelio un poquito más alto. ¿Sí? Venga, más cosas. Entonces, acordaros de estas células que si bien no se ven muy frecuentemente, en algunas patologías, como esto que está aquí, se suelen ver. Fijaros, esta es una fotografía de una punción de hígado donde lo que veíamos, además de hepatocitos por otras zonas, ¿vale? Es un poco esto. Fijaros este panorama. Células como las que describíamos antes, en grupos, en sábanas, muy cohesivas, con una proporción, digamos, de tamaño núcleo-citoplasma bastante alta. Algunas células aquí sueltas, que no sé si las alcanzáis a ver, que son células de morfología cilíndrica. Todas estas células que veis aquí son células de los conductos biliares. Esto ya no es normal, es decir, hay muchas más de las esperables. Normalmente esto se suele ver algún pequeño grupo suelto por aquí y otro por ahí, a lo mejor incluso de este tamaño que tenéis aquí, entre los hepatocitos. Entonces ya esto nos llamó la atención, citológicamente esto tiene que llamarle la atención porque son demasiadas, y muy probablemente podría estar relacionado con un proceso de hiperplasia de los conductos biliares. No podemos confirmarlo citológicamente, pero en ningún caso yo diagnosticaría un tumor, ¿sí? O una neoplasia por ver esto. Porque si vemos estas células están normales, están bien conservadas, se observan bien, no tienen criterio de malignidad, y si nos acordamos de que existen en el hígado estas células, muy probablemente podríamos sospechar un proceso, digamos, de una hiperplasia de los conductos biliares. ¿Sí? Más cosas. ¿Qué otras células hay en el hígado? También en poquita cantidad, pero que sabemos que tienen que estar. Las famosas células de Kupffer, básicamente son macrófagos, las células de Kupffer. Son macrófagos que viven en el hígado, que tienen una localización específica en los espacios de DICE, y que por ahí andan fagocitando. Sí, fagocitan prácticamente el 80-90% de todas las partículas que llegan al hígado, material extraño desde la circulación portal, son fagocitadas por estas células. Y más o menos, fijaros, son el 15% del total, son muchos. Pero en la proporción y por su tamaño no solemos verlos con frecuencia, solemos verlos en determinadas ocasiones. Pero ahí están las células de Kupffer. Ahora os voy a mostrar algunas fotos. Y siempre hay que tener presente que estos macrófagos pues, secretan mediadores de inflamación, ¿sí? Como interleuquina, factor de necrosis tumoral. Aquí tenéis algunos macrófagos, ¿vale? Estos están sueltitos, fijaros que en su interior tienen algunos pigmentos, ya luego hablaré de ellos. ¿Sí? Estos son unos macrófagos. Aquí tenéis alguna otra fotografía, claramente estos son hepatocitos, y luego vemos por aquí células que son macrófagos con pigmento dentro, que cuando hablemos de los pigmentos cuento. ¿Sí? Por último, dentro de las células que pertenecen normalmente al hígado, ¿qué células nos faltan? Pues las células de Ito, que es estas células estrelladas.
Normalmente no se observan nunca. Yo las he reconocido en alguna ocasión en lesiones crónicas como esta que tenemos aquí, donde nos encontramos con estas células que, digamos, fijaros que tienen en su citoplasma numerosas vacuolas lipídicas, ¿vale? Almacenan vitaminas, también sobre todo vitamina A. Esto es compatible con las células de hito. No hay que hacerle demasiado caso, no las vais a ver mucho, pero que sepáis, si en algún momento veis algo así que podría estar relacionado con eso, sobre todo en los procesos crónicos, y de reparación. ¿Por qué razón? Porque estas células de hito, ¿sí?, son células fibrogénicas y son súper importantes en las hepatopatías crónicas, ¿sí?, en la síntesis de fibrosis, bueno, en la síntesis de fibras colágenas. Son estimuladas tanto por los macrófagos como por los propios hepatocitos, por factor de crecimiento transformante, y lo que hacen es estimular a que estas células sinteticen fibras, ¿sí?, fibras colágenas, en un proceso de fibrosis. Pues ahí están, son esas, ¿sí? Les voy a poner 3, 4 fotos de un proceso de fibrosis que me pareció súper chulo y que lo quería compartir con vosotros para que al menos veáis un poco todas las fases de una fibrosis hepática. Fijaros cómo en esta, que aquí estaría comenzando, prestad atención a estas líneas aquí, acidófilas que están entre los hepatocitos, ¿sí?, entre los cordones de hepatocitos, ¿vale? Aquí está comenzando el depósito de ese material tipo colágeno. Fijaros aquí, también por fuera de los hepatocitos, más concentrado, más cantidad. Fijaros este aquí, ¿vale? Cómo aumenta la cantidad. Este proceso es un proceso que está avanzando. Aquí vemos cómo esa fibrosis se hace mucho más marcada, muy acidófila, recordaros, extracelular, y por último podemos llegar a un proceso fibrótico bastante más claro, ¿sí? Y esas células de hito pues un poco participan en estos procesos de fibrosis, ¿sí? Bien. ¿Qué células no hepáticas podemos encontrar en la citología hepática que siempre aparecen? Estas que están aquí. No sé si alguien sabe qué células son estas, pero estoy seguro que sí. Son células mesoteliales. El problema de las células mesoteliales es que muchas veces en el hígado las vemos así, en placas, en bloques, ¿sí? Entonces, hay que acordarse de que las podemos quitar así en bloque. Esto normalmente cuando se ven así es porque han sido arrastradas por la aguja, ¿sí? ¿Por qué tenemos que saber que suelen salir? Básicamente para no creer que estamos viendo una metástasis de algún carcinoma, ¿sí? Acordaros de esa estructura o esa disposición de tipo escama de pescado que tienen las células mesoteliales. Bien. Lamento la chapa que os solté. ¿Qué podemos ver en la citología hepática? Yo creo que todo esto que os conté como base es fundamental. Si no, nos quedamos con el hígado a medias sin tener muy claro qué es lo que vemos. Vamos a ir repasando un poquito todo esto en la medida que tengamos tiempo. Ya sé que vengo pillado de tiempo, pero bueno, ya me vais diciendo, ¿sí? Tejido hepático normal. Cambios degenerativos. Alteraciones de pigmentos. Nódulos de hiperplasia o nódulos de regeneración. Una inflamación. Hematopoiesis extramedular o neoplasias. Todo eso con diverso grado de calidad, es decir, o de especificidad, podemos llegar a ver en una citología. Luego, como veremos, algunos tienen mucho más, son más útiles que otros. Típico, esto lo vamos a ver muchísimas veces. Cambios degenerativos no lipídicos. Hepatocitos que empiezan a degenerarse, ¿sí?, por ingreso en su citoplasma de agua o de glucógeno, o por aumento de la cantidad de glucógeno. Histopatológicamente y citológicamente son prácticamente iguales. Son indistinguibles. Por eso citológicamente se habla directamente como un cambio degenerativo no lipídico, porque no tenemos la seguridad de que sea realmente agua o que sea glucógeno lo que hay dentro. Pero si llegamos a un cambio degenerativo no lipídico, es un diagnóstico citológico, ¿vale? Pensad que dentro del citoplasma tenemos agua o glucógeno. ¿Cómo vamos a ver ese citoplasma? Obviamente mucho más pálido, con unas vacuolas que no están bien definidas. En general, los cambios
degenerativos no lipídicos, para que lo tengáis presente, nunca desplazan el núcleo. El núcleo queda en posición central. Tanto el agua como el glucógeno no suelen desplazar el núcleo. Y eso puede ser un dato que en ocasiones nos resulta de utilidad. Obviamente pensamos que si dentro del hepatocito empiezan a acumularse cosas, lo normal es que el hepatocito aumente de tamaño. Se dilatan, adquieren forma de balón, como de pelota de fútbol, se hacen muy grandes o de baloncesto. ¿Sí? Duplican, triplican su tamaño y obviamente eso hace que macroscópicamente el hígado pues aumente de tamaño, una hepatomegalia que justifica claramente ese aumento de tamaño. Y como dije hoy, como comentaba hoy, que cuando un hepatocito aumenta su tamaño, los conductos biliares, los canalículos biliares, suelen obliterarse y eso genera colestasis. Eso un poco explica la colestasis, la retención de pigmentos biliares, tanto dentro del citoplasma del hepatocito como en los canalículos biliares. Más cosas. ¿Qué nos dice esto? En realidad nos dice poca cosa, pero bueno, al menos es un punto de partida a la hora de avanzar en el diagnóstico. En general, las causas de las degeneraciones hidrópicas, es decir, del ingreso de agua a la célula, empieza a ingresar agua y la célula del hepatocito no logra quitarla, ¿sí? Suelen ser causas tóxicas, suelen estar asociados a hipoxia, solemos verlos con frecuencia en los nódulos hiperplásicos o incluso asociado al uso de ciertos fármacos. ¿Vale? Básicamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Suelen fallar las bombas, ¿sí? De sodio, potasio, ATPasa, normalmente por una falta de energía, y eso hace que se altere la bomba de sodio potasio, no pueda regular el ingreso de agua y terminamos con un proceso degenerativo. El glucógeno, aún mucho más limitado. Normalmente puede estar asociado a la utilización de glucocorticoides exagerado, en forma crónica, a dosis alta durante mucho tiempo, un síndrome de Cushing, o incluso también solemos verlo en los nódulos de hiperplasia o regeneración, que no lo puse ahí, pero que lo sepáis. ¿Cómo diferenciamos uno y otro? Con un PAS. Si hacemos un PAS, una técnica de PAS, obviamente no podemos hacer un PAS en la clínica, eso deberíamos derivarlo a un laboratorio, pero es la única forma de confirmar de que el depósito dentro de los hepatocitos es glucógeno y no es agua. Si es PAS negativo, estamos hablando de agua. Si es PAS positivo, es glucógeno. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo veis aquí? Fijaros los hepatocitos de estos. En forma de pelota, de balón, muy grande. Fijaros el citoplasma, súper clarito, muy pálido. El núcleo permanece en posición central. ¿Vale? En este caso está movido hacia el costado, pero bueno, esto es más artefactual. Si prestáis atención, la gran mayoría están en el centro. Esas vacuolas que no están muy definidas, pero muy, muy claritas, muy pálidos, y los hepatocitos grandes. ¿Cuál es nuestro diagnóstico aquí? Pues básicamente un proceso degenerativo no lipídico. En este caso, más de lo mismo. Estas células las tenemos que reconocer. Forma de balón redondeada, los límites se mantienen, pero claramente el citoplasma alterado. Proceso degenerativo no lipídico con algunos hepatocitos que parecerían tener una morfología y un color más o menos normal. ¿Qué más? Pues lo mismo. Vemos que los hepatocitos tienen forma agrandada, de hecho están un poquito deformados, y vemos un pigmento en su interior. Cuando yo veo este pigmento en su interior asociado a un proceso degenerativo, como en este caso, ¿sí? Siempre pienso que este pigmento que vemos dentro son pigmentos biliares que han quedado retenidos. Luego os explico por qué pienso esto. ¿Sí? Recordar los hepatocitos normales. Si nos acordamos un hepatocito normal, entendemos que esto está claramente alterado y que las vacuolas que están aquí dentro están poco definidas, que este citoplasma está más claro y que hay mucha cantidad de pigmento y que la forma del hepatocito está alterada. Otro cambio degenerativo más fácil de ver son los lipídicos, básicamente el acúmulo de lípido dentro del hepatocito. Esa cantidad de lípido puede ser ligera, puede ser moderada, puede ser severa, es decir, muy intensa. Sí. Son fácilmente identificables y fácilmente diferenciables de los que vimos antes. ¿Por qué razón? Porque estas vacuolas son súper claritas, muy blanquitas, límites bien definidos, lo que llamamos citológicamente ópticamente vacías, que si vais a redactar un informe, os
poner vacuolas ópticamente vacías queda mucho mejor que poner vacuolas claritas o poco teñidas o pálidas. Ópticamente vacías es correcto. Pueden desplazar al núcleo, por lo tanto eso siempre hay que tenerlo presente porque se acumulan los lípidos en el interior y cuando se acumulan mucha cantidad desplazan el núcleo en la periferia. Ahora lo vamos a ver. Y esas vacuolas pueden ser de distinto tamaño. Obviamente, cuando ingresan vacuolas, cuando se empieza a acumular lípido en su interior, pues obviamente el hepatocito aumenta de tamaño y eso genera la hepatomegalia. Lo mismo que pasaba antes. Cuando nosotros pinchamos, tenemos una hepatomegalia difusa y no sabemos qué degeneración está ahí. Entonces pues, tenemos que ver la cito y diagnosticar. Vale, entonces, ¿cuáles son las causas en gatos y en perros de las lipidosis, de las degeneraciones lipídicas? Como causa primaria en el gato está descrita la lipidosis felina. De hecho, es la única afectación que puede ser de forma total del hígado. Luego, el depósito de lípidos suele depositarse, pero por partes, por regiones. ¿Sí? No afecta en la totalidad del hígado. Pueden ser secundarias a las diabetes, asociadas con angiopatitis, a pancreatitis, incluso EBD, linfomas o idiopática. En perros, más o menos, sin una causa primaria, también asociada a secundaria a diabetes. Hay algunas causas descritas por aflatoxicosis, por aflatoxinas, puede ser idiopática, e incluso están descritas también en animales jóvenes asociadas a enfermedades de almacenamiento lisosómico congénitas, e incluso en cachorros toy asociadas con hipoglucemia y con anorexia. Pero en general veis que en los gatos son bastante menos comunes y las causas son menos. Si vemos esto, el hígado, fijaros estos hepatocitos que están aquí. Vale, esas vacuolas que os decíamos antes, perfectamente redonditas, ópticamente vacías, muy claritas, bien delimitadas, muy distintas a las que veíamos antes. Este hígado está un poco más alterado, claramente. Fijaros, mucha más cantidad de vacuolas, pequeñitas, lo que llamamos un proceso degenerativo microgotular. En este caso, todavía los núcleos se mantienen en posición central, ¿sí? Acá puede haber un tumor de base, pero bueno, ahora no nos interesa. Fijaros esto, como hay un grado mayor, ya tenemos vacuolas más grandes y vacuolas más pequeñitas, lo que llamamos macrogotular y microgotular. ¿Sí? Muestro muchas fotos para que veáis, no hay ninguna duda que esto es claramente depósito de vacuolas lipídicas. Y aquí tenemos un poquito de todo, microgotular, macrogotular, e incluso hepatocitos en anillo de sello que no somos capaces de reconocerlos como hepatocitos. Parecen directamente adipocitos. ¿Sí? Esto es un proceso hepático lipídico, una lipidosis muy avanzada, digamos, y donde tenemos una alteración súper clara del hepatocito. Fijaros esta que está aquí. Cuesta mucho reconocer esto como un hepatocito, e incluso hay ocasiones donde pinchamos el hígado, sobre todo en los gatos, y parece que estamos viendo grasa, de la cantidad de grasa, digamos, parece que estamos viendo adipocitos. Entonces siempre hay que entender de que los hepatocitos con lípidos dentro se alteran muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien. Espero no haber perdido a nadie y espero que me sigáis porque sí que puede resultar un poco espeso todo esto que os estoy contando. Con respecto a los pigmentos, chicos, pues básicamente hay varios pigmentos, no nos dicen mucha cosa, saber que están ahí, que podemos ver pigmentos de lipofusina. Gracias, Adri, gracias. Pigmentos de lipofusina, pigmentos biliares, pigmentos de hemosiderina. Es importante reconocerlos al menos en algunos casos para saber qué puede estar pasando. Sí, estos son hepatocitos normales de gato. La foto no es muy buena, pero lleno de unos pigmentos oscuros, muy pequeñitos, muy homogéneos, ¿sí? Que es lipofusina. ¿Cuál es el problema de los pigmentos? Que muchos de ellos se ven todos iguales, entonces no sabemos cuál es cuál. En general, cuando los hepatocitos están normales, bien conservados, y vemos esos pigmentos oscuritos en su interior, suelen ser pigmentos que se llama pigmento de desgaste.
la lipofusina. Básicamente eso son lípidos que se van, digamos, oxidando en los peroxisomas y van quedando ahí como cuerpos residuales y dan esos pigmentos típicos. No le hacemos ni caso, ¿vale? Que sepáis que están por ahí, lipofusina. Y aquí viene un poco lo que yo les contaba antes, es decir, estos pigmentos que pueden a lo mejor tener un tamaño un poquito más variado que los de lipofusina, pero bueno, el mismo color y tal, son muy difíciles de diferenciar. Entonces, ¿es lipofusina o son pigmentos biliares? Yo normalmente esto lo asocio de la siguiente manera. Si lo veo, digamos, acompañando de hepatocitos alterados en forma, en tamaño, degenerados, siempre pienso que son pigmentos biliares. Y además es normal pensarlo porque sabemos que se acumulan dentro del hepatocito porque se bloquean los canalículos biliares. Entonces, es un poco el razonamiento que suelo hacer. Insisto que no cambia demasiado. Es un poco también lo que pasa aquí, donde vemos hepatocitos claramente alterados. Ya espero que a esta altura, como es un hepatocito normal, lo haya dejado claro. Si no, repito, ya lo sabéis. Pero aquí lo tenéis. Entonces, yo creo que todos estos pigmentos son pigmentos biliares porque hay claramente una alteración del hepatocito, indudablemente. Claro, cuando nos pasa esto es mucho más fácil. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues los pigmentos biliares en los canalículos biliares. Estas fotos son muy bonitas porque podemos ver perfectamente cómo discurren los canalículos biliares. Esto es extraordinario. Son fotos súper chulas y cuando lo vemos, pues nos queda bien claro que estos son obviamente pigmentos biliares. No puede ser otra cosa, lo único que se acumula ahí son pigmentos biliares. Esto nos habla de un proceso, pues no sé, hay algo que está obstruyendo la circulación en algún lado. Hay que buscarla o hay que considerar opciones. ¿Sí? ¿Qué podemos ver de esto? Pues distintos colores. Verdes, negros, verde amarillentos, siempre es lo mismo. Si la localización es en los canalículos, no hay ninguna duda de que estamos viendo pigmentos biliares. Y por último, puede pasar que van a ver pues, otros pigmentos más un color dorado, cobre, amarillento, pero que suelen estar fuera del hepatocito, no siempre. ¿Vale? En células fueras. Estos que ven aquí son macrófagos con pigmentos de hemosiderina. ¿Sí? Normalmente esto, en condiciones normales en el hígado, suele verse. No es el hígado el órgano donde principalmente se eliminen los glóbulos rojos alterados, lo sabéis, eso pasa en el vaso es súper normal ver pigmentos de hemosiderina, pero en el hígado solemos verlo, sobre todo asociado a procesos congestivos, incluso en shunts, en problemas hemolíticos, solemos ver estos típicos macrófagos cargados de pigmentos de hemosiderina. E incluso esos pigmentos de hemosiderina ocasionalmente también suelen verse en el interior de los hepatocitos. Es menos común, pero también se pueden ver en el interior de los hepatocitos. Muy bien, aunque no lo creáis, venimos avanzando. Yo creo que llevo más o menos una hora con el corte de 5 minutos que puede haber sido que no me di ni cuenta. Vale, entonces avanzaré unos 15-20 minutos más y me vais diciendo, ¿vale? Con toda la confianza. Nódulos. Vemos un hígado ecográficamente lleno de nódulos. Lleno o con 1, con 2, con 3 o con 20. ¿Sí? Esos nódulos pueden ser 1000 cosas. Vamos a hablar de los nódulos de hiperplasia o de regeneración. Ambos citológicamente son iguales, o muy parecidos. De hecho, citológicamente son prácticamente indiferenciables si no tenemos más información. E incluso son muy difíciles de diferenciar de procesos, digamos, de neoplásicos bien diferenciados. Entonces, desde el punto de vista de la edad, sí, en animales mayores de más de 8 años, perros viejos, son bastante típicos o bastante comunes los nódulos de hiperplasia. Los nódulos de regeneración no tienen una asociación tan directa a la edad, sino que están más relacionados con procesos hepáticos crónicos, con hepatopatías crónicas. Ahí podríamos tener el primer diferencial cuando vemos un hígado con muchos nódulos y una citología que podría sugerir un diagnóstico de este tipo. Luego hay cosas que son comunes para ambos, que pueden ser desde más grandes a más pequeñitos, es decir, de microscópicos a macros, 2, 3, 4 centímetros, hasta más, o incluso milímetros. Pueden distorsionar la superficie hepática, ambos. Macroscópicamente pueden tener
un colorcito claro, marrón, por eso es por depósito de glucógeno o de lípidos dentro de los hepatocitos. Ambos pueden contener mucha sangre, por lo tanto pueden ser muy oscuros, ambos. En los perros mayores es, digamos, que no tengan ni CUS ni administración de corticoides exagerado, ningún historial de ese tipo, sí que es el diagnóstico más común de los procesos degenerativos hepáticos no lipídicos, los nódulos de hiperplásicos, en los perros grandes. Entonces, básicamente aquí tenéis un par de fotos que las quité de, yo creo que del libro del Meuthen, si no me equivoco, que me gustaron, donde vemos nódulos de regeneración e hiperplasia múltiples o únicos, y bueno, y esto cuando lo pinchamos, pues tenemos que ver un poco con qué nos encontramos. Pero la diferencia entre uno y otro es histológica. Histológica, tenemos que estudiar la arquitectura del hígado, que se mantengan o que no se mantengan los lobulillos, que haya fibrosis mucha, poca y cómo está organizada. Citológicamente eso es imposible de saber. Entonces, ¿cómo vemos estos nódulos? Pues mirad, los hepatocitos activados. ¿Qué quiere decir? Que están un poco más grandes, tanto el citoplasma como el núcleo. ¿Sí? Que incluso pueden confundirse con cambios neoplásicos. Ligeramente con anisocitosis y anisocariosis. Posibles criterios de malignidad, por eso con mucho cuidado. Hay alteraciones citoplasmáticas, normalmente, de glucogénicas y menos comunes las lipídicas, pero suelen convivir ambas. Suelen haber muchos hepatocitos mezclados entre los hepatocitos degenerados, muy basófilos, con citoplasma muy basófilo. Otro dato interesante. Aumenta la cantidad de hepatocitos binucleados, ¿sí? Tanto en procesos hiperplásicos como de regeneración estamos hablando de hepatocitos muy activos, por lo tanto hay más cantidad de binucleación. Cuidado. Pueden estar acompañadas de hematopoiesis extramedular y pueden incluso estar acompañados de fibrosis, sobre todo los nódulos de regeneración. Y os voy a, como decía, los cambios pueden ser displásicos y nos podemos confundir. Os voy a mostrar un par de imágenes de diagnósticos citológicos, ¿vale? De nódulos, que vienen con casuística de nódulos múltiples y que se pinchan y que encontramos esto y que por edad terminan siendo diagnósticos de nódulos y que normalmente son nódulos. Fijaros estos hepatocitos. Yo no sé si estamos, no sé si los lié ya a esta altura bastante y si me vais siguiendo. Pero lo primero que vemos aquí es que hay fibrosis. Todo esto que estamos viendo aquí, hay fibrosis. Una de las cosas que puede haber en un nódulo de regeneración. Vale, hay fibrosis. Con respecto a los hepatocitos, si los vemos, vemos que están bastante alterados. Hay unos cambios degenerativos a nivel del hígado, a nivel del citoplasma. Vale, fijaros estos, están más claritos. ¿Sí? No lipídicos, porque no se ven las típicas vacuolas ópticamente vacías. ¿Qué más vemos? Si miramos los núcleos, pues vemos que los núcleos en general están alterados, hay una ligera anisocariosis, no es muy evidente, pero sí que hay. Y hay algunos hepatocitos que son claramente basófilos. Fijaros, este es el mismo caso, otra zona de la citología. Solo una punción nos da, digamos, una heterogeneidad celular como esta que estáis viendo, en el mismo caso. Aquí la degeneración es mucho más marcada, conviviendo con otros hepatocitos basófilos bastante más normales y algo de fibrosis. No sé si lo veis, lo que estoy contando. Estos cambios que nos podrían asustar, en principio, en una clínica como la que acabo de presentar, pues siempre lo asociamos a posibles nódulos de hiperplasia o regeneración. En este caso es un nódulo de regeneración, ¿sí? Por edad y más o menos lo mismo pasa aquí. Algunas células relativamente normales, recuerdan estos citoplasmas quizá demasiado basófilos, acompañadas con otras con una degeneración no lipídica, células en balón bastante evidente, otras un poquito menos, y esos cambios pues, nos tienen que alertar un poco de lo que puede estar pasando. Esto está muy bonita también porque es una 4 por, 4 por o 10 por, 10 por,
Pero fijaros, hepatocitos normales o relativamente normales, con algo de proceso fibrótico por aquí, aquí veis la fibrosis, y fijaros aquí estos hepatocitos claramente alterados, o incluso parecería haber un proceso degenerativo lipídico asociado aquí, conviviendo, todos nódulos. Aquí tenemos el mismo caso, más cerca. Vemos algunas células que nos pueden preocupar un poquito, ¿vale? Con otras un poquito también alteradas, nódulos de regeneración. Entonces, es normal dudar en estos casos y siempre cuando tenemos dudas, pues podemos coger una biopsia y confirmar de qué se trata. Sobre todo, insisto, algunos pueden llegar a hacernos dudar de que podamos estar viendo realmente un carcinoma bien diferenciado. Este mismo caso es todo lo mismo, foto 1, foto 2, donde me asusté bastante, y foto 3, en otra zona, que donde lo que estoy viendo aquí, ¿vale? Por si es normal que a este aumento no lo veáis, son células inmaduras, ¿vale? Con lo cual me indica que lo que estamos viendo aquí, asociado a estas estructuras nodulares, es una hematopoiesis extramedular. Entonces, atando la clínica más lo que veo citológicamente, mi diagnóstico se inclina hacia este tipo de nódulos. Lo que tiene para mí la citología hepática es que muchas veces tenemos que construir un diagnóstico en función de lo que vemos. Por eso a veces nos frustra porque nos cuesta mucho llegar a ese diagnóstico y a lo mejor luego es equivocado o luego no somos capaces de construir eso. Pero yo creo que este caso que acabamos de ver sí que nos permite un poco pensar en eso. Digamos, primero el paciente que tenemos, con la clínica que tiene, con la edad que tiene, y luego el acito que nos muestra, digamos, algo que no es muy claro, pero con hepatocitos más o menos normales, con algo de fibrosis, con hepatocitos alterados, con otros muy alterados que incluso nos harían dudar de un posible carcinoma, y luego una hematopoiesis ahí asociada. Entonces construyo, sumo todo una cosa con la otra y pues bueno, llego a esa conclusión. Para mí es lo más difícil de hacer en la citología hepática, llegar a eso. Vamos a ver cuando lleguemos, si es que aguantáis a los tumores, que al final son sencillos, ¿vale? Voy a pasar las inflamaciones. ¿Por qué razón? Porque creo que de las inflamaciones hepáticas es lo que menos podemos sacar desde la citología. Entonces son muy inespecíficas, porque lo que nos interesa de un proceso inflamatorio es ver dónde está para ponerle nombre, y eso por cito normalmente no lo hacemos. Entonces, os voy a pasar una foto para que veáis que puede haber algunos neutrófilos, depende del tipo de inflamación, más o menos, puede haber una inflamación mixta, puede ser severa, menos severa, pero yo creo que a esta altura, los que estáis aquí es porque hacéis citología con cierta frecuencia, y estoy seguro que esto no se le escapa a nadie. Y esa misma inflamación que veis vosotros es la que veo yo. ¿Hasta dónde llego? Pues hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, normalmente digo que es una inflamación y poco más. Fijaros que en este caso está asociado a un proceso degenerativo, lipídico y no lipídico, feote, con éstasis biliar, fijaros que bien se ven, está súper bonita, y una inflamación importante y marcada. Vamos a buscar la causa. En principio no hay nada que me sugiera tumor. Amiloide, otras cosas de las que podéis ver. Vamos a pasar del amiloide porque yo de todos los hígados que he visto hasta ahora solamente he visto amiloide una sola vez. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? Que es muy parecido al colágeno, nada más que tiene una presentación un poquito más como rugosa, no es tan fibrilar el amiloide, pero vamos, no os preocupéis. Y lo mismo con la hematopoiesis extramedular, que al final acabamos de verla, y tenemos que entender de que en ocasiones el hígado puede colaborar, sobre todo en los procesos anémicos, donde hay alteración a nivel de la médula y tal, podemos ver algo de hematopoiesis extramedular y reconocerla como tal, porque vemos toda la serie, normalmente es más la serie eritroide la que vemos, pero bueno, en ocasiones pueden verse distintos linajes. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. No vamos a repasar, porque si repasamos
Vamos a terminar a las 10 de la noche. Mi idea era pasaros unas cuantas fotos y si alguno había quedado vivo por ahí, que me vaya respondiendo. No veo el chat, nadie ha preguntado nada, no sé si porque están dormidos o porque me explico muy bien. Creo que más por la primera que por la segunda, pero bueno, ya luego en confianza alguno me lo diréis. Vale. Bien. Neoplasias hepáticas. Os prometo que en 15 minutos os las cuento. Sobre todo porque yo creo que se diagnostican fácil, pero nos vamos a quedar muchas veces con las neoplasias hepáticas ahí. Vais a ver por qué. Pueden ser primarias, ¿sí? Es decir, generarse como causa primaria de origen en alguno de los componentes del hígado. ¿Vale? Normalmente los hepatocitos, pero puede ser a nivel de los conductos biliares. Luego tenemos los carcinoides y luego tenemos los sarcomas, mucho, mucho menos comunes. Vamos a ir viendo cada uno. ¿Vale? Luego, las secundarias, que tengo por aquí. El chat está deshabilitado, por eso no veo nada. Vale, pues alguien me dice que está deshabilitado. Yo tengo el chat abierto aquí, no veo ninguna pregunta, pero a lo mejor es por eso. Si Pues no, no en sé el si... apartado de preguntas y respuestas. Pues mira tú, pues soy un desastre con esto. Alguien me pregunta por qué tengo bloqueado el chat. Y alguien me dice que la citología es muy difícil. Vale. Pues sí, de eso me encargo yo, de hacérsela difícil. Pues no lo sé por qué tengo bloqueado el chat. Si me lo puede decir quien anda por ahí. Ahora ya debería estar habilitado. Vale, perfecto. No lo pregunto, lo afirmo. Gracias, Germán. Perfecto, pero no lo sé. Bien, ahora en principio está activado. Vamos a seguir con esto. Podéis preguntar, podéis machacarme a preguntas ahí. Nada. Gracias a vosotros por aguantar. Secundarias. Podemos ver linfomas, procesos mieloproliferativos, leucemias, mieloides, linfoides, sarcomas, histiocíticos sobre todo, ¿vale? O sobre todo, o único, diría. Metástasis de adenocarcinoma, sobre todo de páncreas, el principal. Metástasis de algún sarcoma, raro. Metástasis de mastocitomas, más comunes. Más comunes. Vuelvo aquí y vamos a avanzar esto. Tipos morfológicos. Esto lo pasamos rápido. Más fotos de, yo también creo que son del Meuten. Un poco por pensar el patrón de la lesión cuando evaluamos el hígado. Veo que del otro lado hay gente muy dotada en la valoración del hígado y en las lesiones hepáticas, así que me da vergüenza decir esto. Pero bueno, un poco los patrones que vemos. La presentación única, difusa, un hígado que se afecta en su totalidad, nodular, múltiple. Eso nos da un poco una idea por dónde pueden ir, digamos, los posibles diagnósticos finales. Aunque veis que están bastante variadas. Claro, por ejemplo, sabemos que un sarcoma no que se presenta nunca de forma difusa, pues bueno, es algo. Un carcinoide normalmente no se presenta nunca como nódulo único. Entonces, teniendo esto más o menos claro, el carcinoma hepatocelular muy pocas veces, veis que el porcentaje se presenta en forma difusa, entonces, bueno, puede ser un patrón que nos puede ayudar un poquito al menos a la hora de valorar. Pero yo hago citología, chicos, y miro citologías. ¿Sí? Hago algo de histopatología, pero al final miro la célula y a ver qué me cuenta la célula, y si con eso saco algo. Como este es el apartado de tumores, pues vais a ver todas las células que os muestro son de tumores, entonces el diagnóstico está fácil. Si os pregunto qué hay, me vais a decir un tumor y les tendré que decir que sí. ¿Qué estáis viendo aquí? Pues básicamente un carcinoma hepatocelular. Todo esto que ven aquí, chicos, todo esto que ven aquí, son hepatocitos, claramente alterados, tanto en su distribución, fijaros este ordenamiento así, medio en forma tipo empalizada, esto suele ser bastante típico en los carcinomas hepatocelulares. Fijaros los criterios de malignidad. Presten atención a lo que os contaba hoy de los nucleolos. Fijaros que la gran mayoría de estos hepatocitos que están por aquí, los nucleolos están alterados en forma, tamaño y número. Eso sí que es un criterio que tenemos que hacerle mucho caso.
se pierde la organización, recuerden los cordones, recuerden un hepatocito normal, esto es muy sugerente de un carcinoma hepatocelular. En los perros representan el 50% de los tumores primarios. Este es otro carcinoma súper difícil de diagnosticar porque es bastante raro, que es un carcinoma hepatocelular de células claras, pero no lo pongo por eso ni para que lleguéis a este diagnóstico, pero sí para que veáis cómo están estos hepatocitos de alterado. ¿Podemos confundir esto con un proceso degenerativo no lipídico? Perfectamente. Perfectamente, y entiendo que muchos de vosotros podáis tener dudas. Lo único que sí podemos remarcar, para que podría ayudar en este caso, es que nos encontramos con células, por ejemplo, como estas, con unos criterios de malignidad bastante marcados, y que, si recordamos, generalmente los procesos degenerativos no lipídicos no suelen cursar con cambios, digamos, celulares tan marcados. ¿Sí? La célula se degenera, pero no tenemos esos cambios tan marcados. Entonces esto quizá podría ayudarnos en el diagnóstico. La citología era súper fácil de diagnosticar porque se veía un tumor claro, pero es un tumor raro, poco frecuente, ¿sí? Que no se ve muy seguido. Yo de hecho he visto uno solo, pero vamos, os lo quise mostrar porque me parece una fotografía chula. Alguien por ahí me ha dicho que querían ver casos clínicos y que es lo que más les interesa, estoy seguro de eso. Pero con el tiempo que vengo, pues les debo los casos clínicos probablemente para otra, intentaré esto contárselos y que les resulte interesante. No, espero que no me maten, pero como me enrollo mucho nunca me alcanza el tiempo. Os lo debo. Le voy a pasar igualmente la presentación e incluso tengo casos clínicos preparados que también los voy a pasar en PDF, al menos para que lo veáis. Otra cito, esto es un gato, también el diagnóstico compatible con un posible carcinoma. ¿Por qué digo un posible carcinoma? Porque siempre sugiero, y es lo normal y es lo lógico, hacer una confirmación por histopatología, pero fijaros estos hepatocitos que están aquí. El proceso degenerativo que tienen asociado, pues vale, sí, pero no justifica estos cambios, estos hepatocitos tan feos y con estos cambios tan marcados. Entonces, siempre mi presuntivo en este caso son un carcinoma, ¿vale? Luego pues le ponemos nombre, lo confirmamos. Luego hay otros casos donde vais a pinchar, vais a punzar el hígado y os vais a encontrar con esto y vais a decir, bueno, esto es muy fácil. ¿Por qué razón es muy fácil? Porque como yo fui a la clase de Andrés y me contó cómo era un hepatocito normal, me aburrió como es un hepatocito normal, pues ya me queda claro. ¿Y qué voy a ver en un hígado normal? Entiendo que esto que está aquí son grupos de hepatocitos un poquito alterados, pero los reconozco bien, ¿vale? Por lo tanto, todo esto otro que está por aquí, sé que en un hígado normal no existe y no tiene que estar, ¿vale? Y hay mucha proliferación de algunas células. Esta imagen sugiere neoplasia. Luego le pongo nombre si quiero. Si os animáis, si llegáis a eso, os podéis quedar ahí, que a 4 por 10 por estáis seguros que estáis viendo una neoplasia. No puede ser otra cosa. Eso es lo que les quiero transmitir. Luego me acerco y veo esto. ¿Vale? Y parece un epitelio, claramente, porque las células están agrupadas, apretadas, parecen estar formando tipo grupos. No tengo claro qué es, pero me parece un epitelio, pero tengo súper claro que esto en el hígado no es normal y que a mí me sugiere una neoplasia. ¿Es un carcinoma hepatocelular indiferenciado? ¿Es un colangiocarcinoma? ¿Es un carcinoide? A lo mejor no lo sabemos, pero tengo claro que es una neoplasia. Suficiente. Suficiente. Dejarle el trabajo pues, a los patólogos, si fuese el caso. Pero si tenéis el perro ahí con la clínica, hacéis un acito y veis esto, quedaros tranquilo que vais a hacer un buen diagnóstico. Sí, al final nos interesa saber al menos que tiene una neoplasia y que el aspecto pues, no es muy alentador. Yo creo que eso es suficiente, al menos me lo parece. Otro caso, fijaros esta cito, un hígado, ¿vale? Un hígado. ¿Queda algún hepatocito aquí? Pues yo creo que casi ninguno. No sé, ¿esto podrían llegar a ser hepatocito? Quizás. Fijaros todo lo otro que veis aquí. ¿Qué veis? ¿Qué es lo más llamativo? Me acerco.
La foto está más o menos, la cita era muy bonita, pero la foto está más o menos. Núcleos desnudos, eso sí que lo reconocemos, ¿no? Núcleos desnudos, mucho núcleo desnudo. Mucho núcleo desnudo. Esto, alguna vacuolita por ahí, un citoplasma que parece común a muchas células, núcleo desnudo, algunas cariomegalias bestiales. Vamos, esto es tumor, estoy seguro. ¿Qué tumor puede ser? Núcleo desnudo. Si es primaria, probablemente un carcinoide. Puede ser el carcinoide. Pero también puede ser perfectamente metastásico. Puede venir probablemente de, no sé, de adrenal, un feocromocitoma, puede venir de páncreas, un insulinoma, puede venir otro carcinoide a nivel intestinal, vale, pero esto es neoplasia, claramente, porque no se parece en nada a un hígado normal. Esto es un gato, bueno, era un gato. Fijaros, no hay hepatocitos prácticamente, nos encontramos con una citología con estas células, que claramente parecen formar grupos, hay algunas sueltas por aquí, pequeñas, alteradas en su organización, veis claramente que están alteradas en su organización, en su distribución, y prácticamente no hay hepatocitos. En un gato, ¿qué me sugiere esto? Primero, neoplasia. ¿Sí? Muy probablemente un colangiocarcinoma, que es lo más común en un gato. Luego le ponemos nombre o vemos cómo sigue más allá del diagnóstico. Pero yo creo que con que lleguemos a eso y entendamos que en un hígado normal esto no tiene nada que hacer, es suficiente. Es suficiente. Por eso creo que las neoplasias en hígado son de las más agradecidas, porque al menos llegamos al diagnóstico de neoplasia. Y eso es tajante. Fijaros esta, en este caso. Fijaros esta cita, fijaros este hígado con lo que nos encontramos. Extraordinario. ¿Ven que se parecen a los hepatocitos? En realidad parecen, tienen un color un poquito más claro, pero la organización hasta incluso parece un poquito cordonal. Vale, por aquí, grupos, pum. Parecen hepatocitos raros, feotes. Me acerco y me encuentro con esto. Indudablemente estamos viendo una neoplasia. Y muy probablemente sea de origen epitelial porque las células parecen estar en grupo. Llego a neoplasia, suficiente. Carcinoma hepatocelular indiferenciado podría ser. Colangiocarcinoma podría ser. Pero neoplasia. ¿Me alcanza? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque bueno, al final en la clínica y en nuestro día a día y con lo que tenemos, pues, y con las 1000 cosas que hacemos y con las 1000 cosas que sabéis, pues llegar a neoplasia, yo creo que está más que bien. Yo creo que está más que bien. Fijaros, 10 por, foto 1. Aquí tenemos los hepatocitos, ¿vale? Los grupos de hepatocitos, está demasiado teñida la muestra, ¿sí? Todos estos son hepatocitos, estos que están por aquí, y fijaros todo esto que está por aquí fuera. Ya a este aumento vemos que son células que están con una formita claramente redonda, algunas están muy sueltas, redondeadas. Me acerco y me encuentro con esto. Estas células. Yo creo que si les pregunto qué es, el chat tiene que explotar porque este diagnóstico lo tenéis todos. ¿Qué creéis que es esto? Si veis un hígado así. A ver si alguno no se durmió y me contesta. Nadie. Qué mal explico. ¿Qué puede ser esto? Estas células redondas, sueltas, núcleo grande, citoplasma pequeño. ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué puede haber por ahí? Claro, exactamente. Menos mal que está Mónica por ahí. Germán, muy bien, gracias. Pienso linfoma, indudablemente. Son linfocitos, Paloma, sí. Linfoblastos más que linfocitos. Fíjate el tamaño. Fíjate el tamaño. Mucho más grande que los eritrocitos y no son mucho más pequeños que los hepatocitos, que los hepatocitos son células grandes. Mi primer diagnóstico diferencial es un linfoma hepático, un linfoma multicéntrico, linfoma hepatoesplénico, si fuese que estuviese también afectado el bazo, ¿vale? Pero linfoma, suficiente. Otro caso parecido al anterior. Fijaros, aquí están los hepatocitos y fijaros estas células que están aquí. Mismo contexto, mismo concepto que antes, en el sentido que estamos viendo células redondas, inmaduras, núcleo proporcionalmente bastante grande, citoplasma pequeño. Vale.
podría ser linfoma, indudablemente, pero por el tamaño, mirad, otra foto de otra zona, mirad, se ven súper bonitas. Fijaros que incluso estas células, puse esta para que veáis la relación de tamaño. Fijaros que son prácticamente grandes como los hepatocitos, es decir, parecen incluso más grandes que linfoblastos grandes. ¿Tengo forma de estar seguro de lo que estoy viendo? No. ¿Son células inmaduras? Sí. ¿Parecen de origen linfoide? Sí. ¿Linfoma hepático? ¿Leucemia? ¿Mieloblástica? ¿Linfoblástica? Pues podría ser. Busquemos. Pero hasta ahí llegamos y es un diagnóstico seguro. Luego, pues, que siga el diagnóstico pues, con la metodología que utilicemos y lo que haga falta. Citometría del flujo si hace falta, histopatología si lo consideráis, inmunistoquímica si fuese el caso, PCR o lo que cada clínico decida hacer. A ver esto. Citología hepática. Vale, aquí están los hepatocitos. ¿Sí? Aquí están los hepatocitos. De hecho, se ven los canalículos biliares aquí. Y aquí tengo esto. Creo que tengo una foto más cerca. Sí, foto 1. ¿Qué es lo que quiero transmitirles con esto? Primero, que a este aumento, si yo reconozco estos hepatocitos, entiendo que esto que está aquí, no solo que no son hepatocitos, sino que no se parecen nada, y que muy probablemente haya algo que esté aquí y que no debería estar. Me sugiere una neoplasia. Me acerco y confirmo efectivamente que estas células que están aquí son los hepatocitos, porque me los reconozco, porque sé cómo son los hepatocitos más o menos normales, y veo esto. ¿Qué diríais de esto? ¿Qué consideraríais? ¿A qué me inclino aquí? ¿Que esto es primario o que viene de algún lado? ¿Qué pensaríais? Fijaros. Es más, esto aquí es una ayuda tremenda. Esto que está aquí es un pequeño agujerito. ¿Vale? Estáis viendo una especie de túbulo con células con aspecto bastante feote y mucha vacuola en su interior. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues un adenocarcinoma metastásico en el hígado. Vale. No sé si llegáis hasta ahí o no. Pero hepatocitos y estas células, que no son hepatocitos claramente, que no son células de los conductos biliares, que no son macrófagos, que no son linfocitos, que es lo que nos podemos encontrar en un hígado. Pues aquí tenéis una metástasis, ¿vale? De un adenocarcinoma en hígado. ¿De dónde viene ese adenocarcinoma? Lo buscamos, a ver dónde está. Incluso he visto tumores de mama que con metástasis en hígado, pues también puede ser. Más cosas, ya estamos terminando, lo aseguro. 20:04, hora y media. Foto 1, ni un solo hepatocito. Foto 2, ni un solo hepatocito. Si prestamos atención, empezamos a ver algunas células con una morfología un poquito alargada, fusiforme. Yo creo que alguno habéis hecho conmigo un desafío que os hice una vez en Galeno para que hagáis diagnósticos, puse este caso. Estaba afectado no solo el hígado, estaba también afectado el bazo en este paciente. Lo que estáis viendo aquí es un sarcoma histiocítico. ¿Me interesa que lleguéis al diagnóstico de sarcoma histiocítico? No. ¿A qué llegamos? A diagnóstico de tumor. Posiblemente pienso en un sarcoma porque hay algunas células aquí un poquito fusiformes, con mal aspecto. Fijaros esta otra, gigante. ¿Vale? O que conseguimos a tumor y que el aspecto es bastante feote, yo creo que es suficiente. Porque sé cómo es el hígado normal. Esto veíamos en este hígado, con estas células. Esto sugería un sarcoma. No son muy comunes los sarcomas, es más común el hemangiosarcoma como tumor primario. El resto son muy poco comunes. Yo personalmente he visto que lo sacamos como posible sarcoma que no se confirmó, porque claramente hay más células que fibras. Tampoco había un proceso inflamatorio asociado. No creí que pudiese estar relacionado con una
con una fibrosis, con un proceso crónico, entonces como posible sarcoma fue el diagnóstico. Nunca lo confirmamos. Y ya para terminar con esto y no liarlos más, tenemos aquí un hígado, este de hace muy poquitos días, este hígado. Vale, aquí están, fijaros cómo están los hepatocitos, la citología no está muy buena, pero vemos que claramente están degenerados, un proceso degenerativo no lipídico, están alterados, y vemos estas células que están aquí. Solamente dos. De hecho, este ni le alcanzo a ver el núcleo. ¿Tengo otra foto? No. Estáis viendo un mastocitoma metastásico. ¿Por qué confirmo un mastocitoma metastásico solamente con dos células? Por dos cosas. Porque este perro ya tenía un mastocitoma primario diagnosticado de alto grado, porque tenía el linfonodo invadido y porque cuando pulsamos hígado y vaso nos encontramos con estas células que son mastocitos claramente indiferenciados, que aún conservan algunos gránulos, y con ver dos, con el panorama que tiene, me alcanza. ¿Es normal ver mastocitos en el hígado? Sí, algunos se ve, uno por aquí, otro por allá, pero son mastocitos bien conservados, nunca esto. Y en un perro con los antecedentes que tiene, pues es suficiente. Claramente vi más, yo lo que estoy mostrando aquí es una foto, pero digo, sería suficiente como para considerar metástasis. Y este caso fue de hace, si no recuerdo mal, una semana, un perro con múltiples nódulos que se punzaron y esto es lo que se obtiene. Vale, esto es lo que se obtiene. Sinceramente, no fui capaz de ponerle nombre a esto. ¿A qué llegué? A que esto es un tumor, que esto es una neoplasia. Hasta ahí llegué. Para que veáis que a veces los que vemos citología con mucha frecuencia, muchas veces no somos capaces de llegar a nada. Tiene aspectos de todo, hasta incluso pensé en linfoma, pero es demasiado celular, es demasiado heterogéneo, diferencias de tamaño muy marcadas, incluso aquí células que parecen agruparse como si fuese un acino. No pude reconocer qué es esto. Y esto es un poco todo lo que os quería contar. Esto es un poco todo lo que os quería contar, porque no vamos a hacer mucho más tiempo, ¿vale? Esto lo vamos a dejar, que son algunas características de unos carcinomas bien diferenciados, que no los vamos a ver muy frecuente y que son difíciles de ver. Espero no haberlos aburrido mucho. Sé que este es un tema denso, pero bueno, el hígado da para mucho y a lo mejor daría para un encuentro un poco más largo y donde podáis respirar más que hoy. Pero yo por mi parte es un poco lo que os quería trasladar y bueno, espero que os hayáis quedado con al menos con alguna idea y ver las ventajas y las desventajas de una citología hepática y quedarnos tranquilos cuando vemos en el hígado células que sabemos que no tienen que estar ahí, de poder arriesgar un diagnóstico de neoplasia sin preocuparnos mucho. Y si dudáis, pues sabéis que contáis conmigo para lo que haga falta. Si hay preguntas, disparad, y si no, pues os enviaré los casos clínicos para que los resuelvan. Si quieren, incluso se los mando sin diagnóstico, para que me los devolváis con vuestros diagnósticos si os animáis. Todo el mundo tiene mi correo, y si no, pues os lo pedís a Adriana o a alguno de los chicos del colegio, al cual agradezco mucho porque cuentan conmigo siempre para estas actividades, y bueno, pues es un placer. Pues aquí lo dejo, chicos, si queda alguien por ahí. Vale. Mil gracias como siempre por aguantar y sobre todo porque les gusta la citología. Y eso está bueno. Aquí lo dejamos. Nadie pregunta nada. Los dejé a todos mudos. ¿Les resultó muy difícil? Muy denso, muy pesado, muy inentendible. ¿Eres Germán? Sí, ¿eres Germán o a lo mejor es Marus? ¿Eres Germán? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nadie más. Bueno, vale, chicos. Lo dejamos aquí, que tendréis que ir a comer.
Ah, vale, vale. Gracias, Germán. Pues ahí aguantaste como un campeón. Espero no haberte aburrido mucho. Y a todos. Un placer, gracias, en serio. Si no hay más preguntas, podemos juntarnos otro día, para seguir hablando de hígado, que da para mucho más. No hay nadie más por ahí, Adri. No sé si quieres despedirte de la gente. Ah, acá me has puesto un mensaje. Vale. Vale, perfecto. Pues gracias, Adriana. Sí, el tema es lo que es. Pero bueno, siempre intento hacer mis clases lo más atractivas posible. A veces se puede, a veces no se puede, yo entiendo. Y sobre todo temas como este, pero bueno. Gracias, Paloma. Muy interesante. Bueno, gracias. Sí, no, no, es por quedarme más tranquilo. A veces siento que aburro demasiado, pero es que no encuentro otra forma de trasladar esto. Yo creo que hay que coger el hígado desde abajo. Si no, pues nos quedamos con las cosas ahí sin entender. Y sentarse a ver una cita al final, sin saber lo que vamos a ver y sin ser capaces de entender nada, no sé, me sabe mal. Entonces, pues, por eso lo enfoco así. Hubiese sido más interesante poner 40 casos o 10 casos y discutirlo, pero discutir los casos si no tenemos claro lo que estamos viendo, a lo mejor no sirve de más, no sirve demasiado. Por eso mi vena de profesor no la voy a perder jamás, y menos ya a esta altura de mi vida, que ya estoy viejo. Entonces, pues bueno, enfoco las clases así. Denso pero bien explicado. Esa es la definición perfecta. Yo creo que Adriana me dijo lo mismo y yo creo que todos pensaréis lo mismo. Pues nada, lo dicho, chicos, hasta que queráis. Un placer, como siempre. Yo creo que tenemos que despedirnos y por mi parte, 1.000.000 de gracias, como cada vez, ¿vale? Lo Gracias a dejamos todos. aquí entonces. Muchas Vale. gracias, Andrés. A ti, un saludo. Buen día, hasta luego. Adiós.